Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del expresionismo. El expresionismo fue un movimiento que surgió en Alemania, aunque también tuvo otras influencias en Francia, en Bélgica y los países nórdicos. A la par de las artes visuales, también tuvo su repercusión en la música, en la literatura e incluso en el cine en la década de los 20. La característica primordial de este movimiento fue que dio prioridad a la visión íntima y subjetiva del artista por encima de cualquier interpretación de la realidad. Dentro del mundo pictórico tuvo su principal referente a Vincent van Gogh, aunque también redescubrió otros artistas del pasado como Peter Bruegel, como Lucas Cranach o como Francisco de Goya. Dentro de los temas predilectos de este movimiento expresionista podemos encontrar la angustia, la muerte o la enfermedad, que es un claro síntoma de su cercanía que va a tener con la Primera Guerra Mundial, suscitada en 1914, y que por aquellos años está influyendo de manera determinante la psique colectiva, no solamente de los artistas, sino también de los intelectuales, quienes ven en el conflicto bélico en toda Europa el mayor fracaso de la sociedad. Dentro de una primera etapa, a principios del siglo XX, podemos encontrar en Bélgica al artista James Ensor, quien tiene una influencia directa no solamente de los postimpresionistas, sino también del fauvismo y posteriormente del cubismo que se está gestando durante la primera década del siglo XX. Después también tenemos a otro artista francés, Georges Rouault, quien va a desarrollar la mayor parte de su trabajo como cubista, pero también tiene como inicios en el fauvismo y otro tipo de experimentación que, bueno, va a ser también antecedente de este movimiento expresionista. Finalmente, dentro de este primer grupo tenemos a Edvard Munch, quien es conocido por realizar imágenes llenas de soledad, de enfermedad o de muerte, que va a ser una característica en el arte nórdico de su época. El expresionismo alemán surge en 1905 con el grupo denominado Die Brücke o el puente, en referencia al ideal de tender puentes entre el arte pasado y el arte futuro. Y su fundador, Ernst Kitchner, va a ser uno de los representantes más importantes de este movimiento en general, al cual también se van a agrupar otros artistas como Erich Heckel, como Emil Noll, un artista de origen danés, y Otto Müller en su última etapa. Además de experimentar con el uso del color, principalmente colores brillantes, también con el tratamiento inacabado del lienzo. Hay algunas partes que se quedan sin pigmento y que dejan ver la tela del lienzo, resultado obviamente de este primitivismo, de este salvajismo que les apasiona mucho. También van a introducir el grabado como parte de su trabajo, una parte muy importante, principalmente la silografía, por esta estética, digamos, áspera y a su vez de altos contrastes. Después tenemos a Der Blue Reiter. Es un grupo de artistas que va a surgir en 1911 y que va a tener una corta duración, aproximadamente de 2 o 3 años. Sin embargo, bueno, sus artistas van a seguir trabajando a lo largo de esa década y la década de los 20, con diferentes experimentaciones y con, digamos, el contacto con otras escuelas, el cubismo, el fauvismo, el surrealismo incluso. Este grupo de artistas surge en Múnich como parte de la Asociación de Artistas Independientes de esa ciudad y sus fundadores fueron Vasily Kandinsky, un pintor de origen ruso, y Franz Marc, un pintor alemán. A diferencia de sus colegas de Die Brücke, este grupo se abocó principalmente a reivindicar la espiritualidad de la realidad,
a través, digamos, de una purificación de las emociones, que es lo que hacían a través de sus cuadros, una especie de catarsis. Al igual que pasó con el fauvismo anteriormente, a el jinete azul no le va a importar tanto acercar las imágenes a la realidad desgarradora de Europa por aquellos años, y se van a abocar a hacer, digamos, alegorías llenas de color, que va a estar influenciada también por la mitología tanto germana como la tradición pictórica rusa que va a traer Kandinsky principalmente. Sin embargo, también, al igual que sus compañeros de Die Brücke, van a estar en contra del impresionismo y en contra del positivismo, que es una corriente intelectual que está en boga en toda Europa desde finales del siglo XIX y que va a ser como una de las propuestas más importantes en materia de filosofía y de ciencia. El nombre de este grupo, el Jinete Azul, se originó por el gusto de Vasily Kandinsky por los jinetes que representaban libertad, pero a su vez dominio sobre la técnica, y también por el gusto de Franz Marc por la belleza de los caballos. A este grupo van a pertenecer importantes artistas como Auguste Macke, quien es un artista que va a ser influenciado tanto por el cubismo de Robert Delaunay, un pintor francés, y también va a ser influenciado por la poesía de Guillaume Apollinaire, un poeta de los considerados simbolistas de finales del siglo XIX, quienes van a tener, digamos, como una influencia no solamente en este pintor, sino también en otros posteriores, como por ejemplo en el surrealismo. La producción de este artista es escasa porque fue llamado al frente alemán y murió en la Primera Guerra Mundial durante septiembre de 1914. Después tenemos al pintor de origen ruso Alexei von Yablonsky. Él es un artista que comenzó experimentando con colores brillantes, principalmente rojos, amarillos, blancos dentro de su pintura. Se puede ver eso en su primera etapa como creador. Después de terminada la Primera Guerra Mundial, su paleta cambió hacia colores más oscuros o terrosos, y uno podría suponer que fue el impacto que tuvo la Gran Guerra en territorio alemán. Sin embargo, bueno, esto se debió más a un contacto que tuvo con el cubismo, que por aquellos años ya estaba muy establecido y que utilizó, digamos, como que la simplificación geométrica para representar objetos. Eso le atrajo mucho a Jablonski. Cabe considerar que la ciudad de Wiesbaden, en Alemania, la ciudad en la que pasó sus últimos años de vida, desde 1991 otorga un premio, el premio Jablonski, a pintores emergentes, otorgándoles un reconocimiento y un estímulo económico para desarrollar su trabajo posterior. Después tenemos a Gabriele Monta. Ella es una artista alemana, quien tiene sus orígenes en una familia adinerada de Berlín. Va a recibir una buena educación. Tiene su primer contacto con los artistas de Die Blue Reiter por ahí de 1910, principalmente con Vasily Kandinsky, del que va a ser amante. Para algunos historiadores del arte, ella va a ser una figura relegada por mucho tiempo de los libros de historia. Siempre va a vivir a la sombra de Vasily Kandinsky. Sin embargo, algunos dicen que no fue él quien tuvo influencia directa en su obra, sino viceversa. Pero bueno, la mejor opinión la podrá tener el espectador a la hora de enfrentar a estos dos creadores. Yo creo que fue una retroalimentación artística. Sin embargo, bueno, el aporte de Gabriele Monter sí fue reconocido ya hasta la segunda mitad del siglo XX. Otro importante contacto que tuvo esta artista fue con uno de sus grandes ídolos, Henri Matisse,
y viajó a Francia, tuvo contacto también con otros fauvistas. Eso fue de manera determinante una influencia para ella, esta cuestión de ofrecer, digamos, el color como algo espiritual, algo que purificara el alma. Fiel a su curiosidad y bueno, porque no le faltaban tampoco los medios económicos, viajó también a Estados Unidos, en donde tuvo la oportunidad de experimentar con la fotografía. Finalmente, durante la Alemania nazi, muchos de los artistas que formaban parte del expresionismo fueron tachados por el Tercer Reich de degenerados y su trabajo debía ser destruido. Gracias a Gabriele Monter, quien protegió 80 piezas de sus colegas, conocemos hoy este movimiento y la importancia posterior que va a tener no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Finalmente tenemos a Paul Klee, un artista de origen suizo que tiene, digamos, sus orígenes en una familia de músicos, lo cual va a ser determinante en su trabajo pictórico. En un primer momento, él no forma parte de los miembros fundadores de Die Blue Reiter. Sin embargo, bueno, el constante contacto con Kandinsky y, bueno, fiel a sus ideales, va a trabajar a lo largo de esa década siguiendo digamos, esta inquietud por la espiritualidad del arte, y en 1923 va a formar parte del grupo de los Cuatro Azules, junto con Kandinsky, junto con Jawlensky, junto con otro artista, Friedinger, y él van a formar parte de la primera exposición que van a tener en 1925 en los Estados Unidos. Tratar de clasificar el expresionismo en un grupo de personas, en una época o en un lugar determinados es muy complicado. Como pudimos ver, bueno, en un principio tuvo sus orígenes en diferentes países, quizás con intenciones diferentes. Después en Alemania, que es como lo más conocido en torno al movimiento expresionista, tuvo estos dos breves movimientos que después se ramificaron y se unieron a otros diferentes. Y para algunos historiadores también se incluye dentro de este movimiento expresionista una generación de artistas afincados en París, conocidos como la Escuela de París, en la que formaban parte el italiano Amadeo Modigliani, el pintor de origen ucraniano Chaim Sutin o Maurice Utrillo, entre otros. Justamente a finales del siglo XIX, cuando se estaba dando la bohemia en París, llegan muchos artistas de todo el mundo a querer, digamos, como llenarse de esa creatividad. Y durante la década de 1910 a 1920, bueno, estos tres artistas van a tener como su producción más prolífica. Por ejemplo, conocemos a Modigliani por esta influencia del arte africano. Conocemos estas imágenes de Sutín, de las carnes desolladas, y también a Maurice Utrillo estos paisajes que nos recuerdan mucho a Vincent Van Gogh.